Bienvenidos. En este video hablaremos sobre otra propiedad de los líquidos, en este caso la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es una propiedad de la superficie de los líquidos por la que parecen estar recubiertos de una delgada membrana elástica. Un ejemplo diario, o el que todos hemos visto, sería cuando un insecto se posa sobre la superficie de un líquido sin hundirse. A este fenómeno se le llama tensión superficial. ¿A qué se debe la tensión superficial? La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Como vemos en la imagen, las fuerzas que actúan en el interior del líquido se muestran diferentes a cómo están las fuerzas en la superficie del líquido. Así, en el seno de un líquido cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Como vemos, aquí las fuerzas tienen direcciones opuestas, las cuales en una sumatoria de fuerzas estas se anulan. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, ¿qué sucede en la superficie? En la superficie hay una fuerza neta hacia el interior del líquido, como vemos en la imagen. Las fuerzas están tirando hacia el interior del líquido. Si hablamos rigurosamente, si en el exterior del líquido se tiene un gas, existirá una mínima fuerza atractiva hacia el exterior, aunque en la realidad esta fuerza es despreciable debido a la gran diferencia de densidades entre el líquido y el gas. Es por eso que se da origen a la membrana elástica, la cual se conoce como tensión superficial. A continuación, veremos unos experimentos los cuales nos permitirá apreciar de una forma más clara qué es la tensión superficial. Hola a todos, mi nombre es Arlen Reyes Villen, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Trujillo y junto a mis dos compañeros vamos a presentarles experimentos donde evidenciaremos lo que es la tensión superficial. Bueno, previo a eso, vamos a dar una pequeña definición. ¿A qué denominamos tensión superficial? Denominamos tensión superficial a la energía requerida para aumentar la superficie por unidad de área del líquido, ya que éste ejerce una resistencia al incrementar su superficie. Bueno, para empezar el experimento vamos a necesitar una botella de aceite, un poquito nada más, una bolsa, un vaso de agua, detergente, en este caso un jabón líquido de lavavajillas y un hisopo. Bueno, procederemos a echar el aceite en el agua, solamente un poco nada más. ¿Qué observamos aquí? Como vemos, el aceite se queda en la superficie del agua. ¿Y cómo explicamos esto? Las moléculas de agua están representadas por círculos azules. Y las moléculas de agua ejercen fuerza sobre las moléculas que las rodean. En este caso, una molécula en el interior está rodeada por más moléculas que una molécula en el exterior, por lo que vemos que está rodeada por menos moléculas. ¿Qué observamos? Entonces que la fuerza que está acá está más repartida, en cambio acá no, por lo que vemos que la fuerza es mayor aquí que acá. Y a esta fuerza le denominamos tensión superficial. ¿Y qué va a hacer? La tensión superficial no va a permitir que cuerpos o líquidos con menos peso ingresen con facilidad. En este caso vemos la molécula de aceite representada por círculos amarillos se quedan en la superficie, como vemos aquí. A continuación procederemos una gotita de detergente. Vamos a ver lo que le pasa. Como vemos aquí, el aceite ingresó al agua y se ha formado como una gota de aceite grande. ¿Y esto a qué se debe? A que el detergente hizo que la tensión superficial del agua se rompiera. Por eso el aceite ingresó.
Bueno, a continuación mis compañeros les mostrarán más experimentos. En este video veremos cómo un metal puede flotar en el agua. Pues sabemos que la densidad de los metales es mayor a la densidad del agua, lo que significa que cualquier metal debería de hundirse en el agua. En este video veremos y explicaremos por qué este metal no puede hundirse. Para este experimento utilizaremos un depósito con agua y una navaja como la que se muestra en el video. La disposición en que se ponga en contacto con el agua influirá mucho en el resultado, ya que si nosotros colocamos la navaja en la disposición mostrada en el video, simplemente la navaja tendrá una tendencia a hundirse. Esto pasa porque la presión es capaz de romper la tensión superficial del agua. Nosotros sabemos que la presión se define matemáticamente como la fuerza sobre el área. Y pues, en esta disposición mostrada, el área de contacto de la navaja con el agua es muy pero muy pequeña, lo cual va a causar una alta presión en el agua. Esta presión será lo suficientemente grande como para poder romper la tensión superficial del agua. Pero si nosotros cambiamos la disposición de la navaja y lo colocamos en esta disposición, pues la navaja teóricamente debería flotar. Y como se ve en el video, la navaja se encuentra flotando. Pues ¿a qué se debe esto? A que al cambiar la disposición de la navaja, aumentamos el área, y al aumentar el área, disminuimos la presión. La presión disminuyó lo suficiente como para que no pueda romper a la tensión superficial. Pues esta tensión superficial es lo suficientemente fuerte como para mantener la presión del peso de esta navaja. En este video observaremos dos fenómenos que son causados por la tensión superficial del agua. El primer fenómeno que observaremos tiene que ver con las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión tienen una tendencia a ir desde el centro hacia las paredes del recipiente. Esto lo comprobaremos utilizando una tapa plástica. Para ello colocaremos la tapa plástica en el centro del vaso. Al soltarlo, vemos que se dirige hacia las paredes. Lo intentamos nuevamente. Pues vemos que el resultado siempre tiene una tendencia de la tapa plástica ir hacia las paredes del recipiente. Como se explicó, esto se debe a que las fuerzas de adherencia siempre van hacia las paredes del recipiente. Vamos a añadirle agua hasta que el agua sobrepase la altura del vaso, donde la tensión superficial va a aumentar. Pues aquí observamos cómo el agua sobrepasa a la altura del vaso. Y también observamos otro fenómeno, que la tapa ya no se dirige hacia los costados del recipiente, sino se mantiene en el centro. Esto se debe a que en este momento la fuerza predominante es la fuerza de la tensión superficial, y la fuerza de la tensión superficial se dirige hacia el centro. Es por eso que si nosotros movemos la tapa a un costado, esta siempre tiende a regresar hacia el centro. Como le explicamos, esto se debe a que la tensión superficial está dado por los enlaces puentes de hidrógeno.
y la fuerza de estos enlaces puentes de hidrógeno dirigen sus fuerzas resultantes hacia el centro, pues tal y como se puede comprobar con la tapa de plástico, que es arrastrada hacia el centro. A continuación vamos a realizar el experimento. Para ello necesitamos la leche, los pigmentos, que en este caso hemos usado acuarelas, jabón para lavar platos, en este caso de la marca Ayudin, y comenzamos. Vertimos la leche sobre el recipiente, cual es este plato. Optamos por el color blanco para que sea mucho más visible. Para ello agregamos los pigmentos. Agregamos los pigmentos de 3 colores para que evidenciemos cómo varía. La tensión superficial es la que permite que los colores no se vayan hacia abajo. Pero veamos qué pasa cuando agregamos en un palito de hisopo un poco de Ayudin. Esto sería lo que sucede. Vemos cómo está variando. Con esto finalizamos el experimento.